Herodes el Grande gobernó Tierra Santa en los años anteriores al nacimiento de Jesucristo. La historia y las escrituras lo describen como a un dictador homicida, el hombre que intentó asesinar al niño Jesús e incluso ordenó la muerte de muchos miembros de su propia familia. Pero la mala reputación de Herodes ha eclipsado su vida como constructor visionario. Él fue el impulsor del proyecto de construcción más ambicioso llevado a cabo en Tierra Santa. Dejó un legado en piedra que aún sobrevive. Y nuestros investigadores se disponen a buscarlo. Desde Masada, donde su fortaleza desafía a la gravedad colgando de un precipicio, hasta Cesarea, donde construyó el primer puerto artificial. En Herodión levantó una montaña para ocultar su palacio fortificado. Y en Jerusalén erigió el monte del templo, el mayor edificio de la tierra en su época. Nuestros investigadores averiguarán cómo fueron construidos esos edificios revolucionarios. ¿Cómo demonios subió todo eso ahí? Y descubrirán la escala, la audacia y la innovación que produjeron esos extraordinarios logros. Este es el mundo perdido de Herodes el Grande. Mundos perdidos, Herodes el Grande. Este desierto es el lugar más desolado de Israel, seco y abrasado por el sol. Hace 2000 años, en el 37 a.C., cuando esta tierra se llamaba Judea, el recién coronado rey Herodes viajó hasta aquí. A orillas del Mar Muerto, en un lugar llamado Masada, decidió construir su fortaleza. Sus murallas aún siguen en pie, y nuestros investigadores han ido a explorarlas. Ori Soltes, un arqueólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, es experto en la historia de Tierra Santa. Ori pretende reconstruir la imagen del mundo del rey Herodes a partir de las pruebas que quedan en lo alto del peñón. Vamos a atravesar este pasillo hasta el Caldario, porque podemos ver qué hay bajo el nivel del suelo. Marta Lesnik es un ingeniero geotécnico de la Universidad de Haifa, al norte de Israel. Quiere averiguar cómo los constructores de la fortaleza de Herodes pudieron trabajar en un lugar que sería un reto incluso con la ayuda de la tecnología actual. Se alza en una meseta a 460 metros sobre la llanura que la rodea. Y es evidente que los ingenieros de Herodes debieron enfrentarse al riesgo de un desprendimiento catastrófico. La peña está resquebrajada por todas partes. A donde quiera que se mire, la pared está muy agrietada. Esas 4 grandes fisuras se adentran unos 120 metros en la ladera. Sería interesante descubrir si los ingenieros de la época de Herodes pensaron en ello. A Herodes le preocupaba poco la seguridad de sus trabajadores. Su único interés era la transformación de este lugar. No solo se convertiría en un palacio, sino también en un refugio. Lo necesitaba porque su posición distaba mucho de ser segura. No había heredado la corona. No pertenecía a la familia real judía. Había conseguido llegar al trono con una mezcla de crueldad y astucia política. Gobernaba porque contaba con el apoyo de la superpotencia del mundo antiguo, Roma. Pero siempre estaría mal visto por la élite judía y por sus súbditos. Era un rey impuesto por una potencia extranjera y nunca pudo estar seguro de su lealtad. Por tanto, Masada era vital para él, un lugar donde retirarse ante disturbios o un intento de derrocarlo. Masada es un lugar sin agua, sin sombra, sin comida ni combustible. Pero guiado por el historiador Albert Van Garten, Marta Lesnik descubre que para un constructor como el rey Herodes, Masada tenía un recurso fundamental: la piedra. Esa es la cantera. Es fantástica.
Los ingenieros de Herodes utilizaron la piedra para rodear la meseta con una muralla de más de 1,5 kilómetros de longitud. Llamada casamata, esta muralla era especial. Con una cavidad en medio tenía dos funciones. Albert Van Karten muestra su interior a Orisoltes. Acabamos de entrar en la casamata y tenemos el muro exterior y el interior. Aquí había alojamientos, sitios para almacenamiento e incluso espacios para rellenarlos de escombros y reforzar los muros en diferentes puntos. Las murallas de la casamata eran lo bastante grandes para alojar a las tropas que Herodes había estacionado aquí. Mark puede ver que los constructores debieron poner su vida en riesgo. Con solo mirar, resulta obvio que no hay cimientos bajo la superficie. Y sorprendente lo cerca que está del borde del precipicio. Para fijar las piedras de gran tamaño se empleaba gravilla. Se servían de los medios de los que disponían y colocaban piedras pequeñas para estabilizar los muros. Si se quitan, las piedras grandes no encajan tan bien. Si tuviésemos que colocar esas piedras, tendrían que amenazarnos o pagarnos mucho dinero. Sí. Herodes infundía temor a quienes lo rodeaban. Disfrutaba demostrando su dominio sobre la naturaleza. Si hacía calor, él exigía frío. Y aquí, en medio del desierto, en la zona norte de la meseta, ordenó la construcción de un lujoso complejo de termas. Aquí dejaríamos la ropa y entramos en esta sala. ¿Qué era? Era la sala templada, el tepidario. El tepidario. Pasaríamos por ahí. La sala fría para empezar por aquí. Las termas se convirtieron en una característica de todos los palacios de Herodes, demostrando su estatus y riqueza. Aún se pueden ver restos de la decoración de los muros. Vamos a atravesar este pasillo hasta el caldario, porque podemos ver qué hay bajo el nivel del suelo. Lo que vemos es el sistema de calefacción de la parte más cálida de las termas. Un horno calentaba aire que circulaba bajo el suelo y a través de las paredes. El sistema caldeaba la sala y la temperatura era fácilmente controlable. Es brillante. Están las piedras, después el material que fija los ladrillos, luego los ladrillos, encima más yeso, sobre el que están las pinturas. Así que la pared tiene una serie de capas. Se trata de un edificio muy bien construido y con mucho detalle. Eso plantea otra pregunta. Sí, aquí había calor, agua caliente y fuego. ¿De dónde traían la leña para hacer el fuego? La traían de donde fuera necesario para poder calentar el agua de los baños. De nuevo, el dinero no era problema. Herodes traía la madera de donde hiciera falta. La esclavitud también resolvía otro problema: el agua. Se cavaron canales para recoger el agua de lluvia. Los canales se trazaron para llevar el agua en una dirección determinada. ¿Herodes hizo los canales? Aún hay vegetación en ellos, lo que sugiere que sigue habiendo humedad ahí abajo. Sigue habiendo humedad. En los meses de invierno, el agua de lluvia de dos albercas al oeste de Masada era canalizada hasta unas cisternas con una capacidad de 40.000 metros cúbicos. Desde allí los esclavos transportaban el agua a pie hasta la cima de la montaña. La obra más atrevida fue la construcción del palacio colgante de Herodes. Se encontraba a 300 metros sobre la llanura. Los niveles inferiores del palacio se construyeron en terrazas cortadas en la cara norte del precipicio. Como la roca se divide en franjas duras y blandas, a los constructores no les costó trabajo desmontar hasta dar con la capa dura para levantar encima.
Lo bueno de estos niveles es que son fáciles de separar. Una vez rotas estas capas, resulta sencillo construir escalonadamente. Herodes accedía a los diferentes niveles bajando desde la cima. Esto es una escalera que llegaría hasta una terraza. No, esto es la terraza. No, mira esto. Está gritando, ponedme algo encima. ¿Tú crees? Sí. De acuerdo. Si la construcción era audaz, la decoración era fastuosa. Aquí tenemos que imaginar una serie de columnas. Y sobre todo el espacio, un techo, creando un pórtico cubierto donde protegerse del sol, con la ventaja de estar abierto a las brisas y para disfrutar de las vistas. Es fantástico. ¿Sí? Cuando eres el hombre más rico de la tierra, puedes hacerlo. Masada, la fortaleza del rey Herodes, fue un hito constructivo. Convirtió una peña aparentemente inhabitable en un oasis. Además de su magnífico palacio colgante, Herodes contaba con unas termas tan sofisticadas como cualquiera de Roma. Y consiguió todo eso en medio de un desierto. Su deseo de equiparar lujo con seguridad se convertiría en el sello distintivo de todas sus construcciones. Masada fue solo la primera. Herodes el Grande estaba a punto de embarcarse en el proyecto de construcción más ambicioso de la historia de su reino. Herod the Great was about to embark on the most ambitious construction project his kingdom had ever seen. Herodes el Grande gobernó Tierra Santa como un dictador. Reinó mediante el miedo y vivió con miedo de ser asesinado, traicionado y atacado. Herodes no confiaba en nadie y prefirió poner su fe en los ladrillos y la argamasa. Nuestros investigadores ya han visto la magnitud del reducto defensivo que levantó sobre la meseta de Masada, algo que repetiría en todo el reino. Construyó nada menos que 11 fortalezas. Ahora vamos a conocer la más magnífica de todas, el palacio que llevó su nombre, el Herodium o Herodión. Herodes empezó a construirlo al comienzo de su reinado y las obras durarían 3 décadas. A primera vista, el sitio parece un volcán. Pero las apariencias engañan. Orisoltes se dispone a explorar los extraordinarios secretos del monte. Su guía es el experto local Marty Freelander. A medida que ascienden, no hay rastro de fortificación alguna. Pero cuando llegan a la cumbre, a 140 metros sobre el nivel del mar, ven que el monte esconde un vasto palacio. Vaya, esto es impresionante. Formidable. El Herodión tiene casi 200 metros de diámetro. Nos encontramos esta enorme edificación circular. ¿Se construyó en la cima o cómo fue? Cogió una simple colina al borde del desierto y creó su propia montaña. Vaya. El ingeniero Marta Lesnick es especialista en proyectos con grandes movimientos de tierra. Intenta comprender lo que hizo Herodes aquí. He venido para averiguar cómo se construyó esto. La primera cuestión es cuánto de todo esto es natural y cuánto artificial. Me gustaría recorrer esto para buscar el límite entre el lecho de roca y el cono artificial. Me parece que está justo aquí, en esta terraza. Aquí fue donde los ingenieros empezaron a construir la montaña. Comenzaron aquí y levantaron eso. Vamos allá. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo logró esta montaña de una colina? Lo primero que hizo fue trasladar las piedras de esa cercana. Es probable que la colina original tuviera el mismo tamaño que aquella.
Cogió las piedras de esa colina y las fue amontonando en la cima de esta. La fuerza impulsora de este proyecto era el ego de Herodes. Quería que su palacio fuera lo más alto e imponente del desierto. Veamos si podemos escalar hasta la cima. Esta pendiente tan empinada tenía una práctica finalidad defensiva. Habría sido imposible subir por aquí una máquina de asedio. Cada vez está más empinada. Hemos subido unos 20 metros, a ver si podemos hacer una medición. Centramos la burbuja. Vale, unos 45 grados. Eso hace que nos resulte más difícil escalar, como debió sucederle a muchos en el pasado. Desde la cima, 120 metros por encima de cualquier colina cercana, Herodes podía ver claramente Jerusalén a 25 kilómetros de distancia. Y Jerusalén podía verlo a él. La forma de volcán se consiguió acumulando tierra sobre el muro exterior, que ganó resistencia con su diseño circular. Una segunda muralla rodea a la primera. Esta es la zona que debían patrullar los guardas. Estamos andando entre dos murallas. 4 torres marcaban los puntos cardinales. La más grande era la oriental, con 3 plantas. En ella estaban las habitaciones privadas de Herodes. Este es el edificio principal y tenía varias funciones. Desde él no solo podía observarse el exterior, sino que también era muy fresco. Y siempre que Herodes quería protegerse del calor, tenía la sala más fresca y con vistas. Un palacio con brisa, el único lugar con brisa. Sí. Ori llega hasta una puerta donde estaba la entrada personal de Herodes al palacio. Hubo un tiempo en que conducía directamente hasta un jardín. Nos encontramos en la parte superior de un tramo de 200 escalones. Vaya. Entraba aquí y llegaba al esplendor. Todo era diferente. Tenía vegetación, las paredes estaban estucadas y tenían frescos. Y junto al precioso jardín estaban sus habitaciones. Las 2 plantas estaban decoradas con gran lujo. Contaba con los baños que solía construir en todas sus residencias. Había una sala fría, una caliente, una sauna, un baño turco y una piscina. El diseño de esta estancia es particularmente notable. Ahora estamos en la sala templada, el tepidario. Lo más llamativo es el techo. Nos encontramos bajo el primer techo abovedado conocido del mundo occidental, construido aquí por Herodes. Así que este es otro ejemplo de que Herodes era un visionario. Fue el primero en hacer algo así, creando una especie de cielo en miniatura. Hizo algo que nunca se le había ocurrido a nadie. Es probable que el techo estuviera abierto. Eso es un oculus, ¿verdad? Ahora está cubierto, pero probablemente servía para dejar entrar la luz. Es genial, todo esto debía estar lleno de frescos. Frescos y concubinas. Era una sala para el placer. Probablemente este sea el primer techo abovedado jamás construido. Un signo de la ambición e innovación que Herodes exigía a sus constructores. Marta Lesnick estudia la piedra para averiguar cómo consiguieron crear tan enorme avance constructivo. Fantástico. La forma de las piedras que rodean al Oculus es muy interesante porque presentan rebajes orientados en 2 direcciones. Todas las construcciones de piedra se mantienen en pie mediante compresión, la fuerza de un bloque presionando sobre otro. En un arco, descarga en 2 dimensiones. En una cúpula, todas las piedras descargan las fuerzas en todas direcciones. Sería interesante descubrir cómo construyeron la cúpula. Los romanos utilizaban armazones para crear arcos. Me pregunto si también aquí utilizaron armazones. También pudieron utilizar arena, acumulándola y moldeándola de la forma requerida para construir sobre ella y retirarla una vez terminada la cúpula. Esto es genial.
Para el abastecimiento constante de agua, Herodes ordenó la excavación de enormes cisternas. ¿Dónde vamos ahora? Nos dirigimos a una cisterna. Un par de veces al año había lluvias torrenciales y el agua se acumulaba en la cisterna que vamos a ver. Supongo que estas son habitaciones para los guardias. Antes me has dicho que no les llegaba luz solar. Así es, nada de luz. Podemos hacernos una idea de la genialidad del diseño. Si se mira con atención, se puede ver una marca de agua que indica hasta dónde estaba llena la cisterna. El Herodión debía demostrar el dominio de Herodes sobre el desierto. En su base, 160.000 metros cuadrados de tierra árida fueron convertidos en un palacio independiente para el placer, con exuberantes jardines. Una enorme piscina abastecida por su propio acueducto era la pieza central. Todo esto estaba rodeado de jardines suntuosos e impresionantes. Recuerda que estamos en pleno desierto y creó un clima templado en medio del trópico. Mayor que 2 piscinas olímpicas, se dice que en ella navegaban pequeños barcos. Esta construcción en el desierto, mitad oasis, mitad fortaleza, demuestra claramente la visión que Herodes tenía del mundo. Era un visionario. Tenía riqueza y poder más allá de lo imaginable, y necesitaba demostrarlo más que cualquier otra cosa. Dominaría a la naturaleza, al desierto y a su reino. Pero su ambición no terminaba ahí. Quería competir en la escena mundial para demostrar que era merecedor del favor de sus protectores romanos. Construyó una nueva ciudad cuya magnificencia rivalizaría con la propia Roma. Todos los grandes logros de Herodes han sido eclipsados por su reputación de dictador despiadado. Aún así, le obsesionaba construir. Nuestros investigadores han visto cómo la combinación de ambición, ego y paranoia lo llevaron a crear una serie de fortalezas formidables. Pero en el 28 a.C. inició un nuevo proyecto que eclipsaría a todos los demás: la construcción de una ciudad en la costa mediterránea de Judea. Incluiría el primer puerto artificial del mundo. Se llamaría Cesarea. El ingeniero Martalesnik pretende averiguar dónde se encontraba el puerto de Herodes. Lo acompaña el arqueólogo Joseph Pora, que lleva más de 20 años excavando aquí. El rompeolas original estaba... El rompeolas original continuaba por ahí. Era un puerto enorme con unos 450 metros de longitud. Para averiguar hasta dónde llegaba el puerto hay que adentrarse en el mar. Ahora nos encontramos en la bocana del puerto. Increíble, así que los dos rompeolas se encontraban aquí. Entre ambos había una abertura de 35 metros para que pudieran pasar los barcos. Y 2 torres altas que los barcos podían ver desde lejos. ¿Había 2 faros? Sí. Los romanos de la bahía de Nápoles fueron los primeros en darse cuenta de que la ceniza volcánica se endurecía al entrar en contacto con el agua. Conocida como puzzolana, se convertiría en el primer cemento subacuático y permitiría a Herodes hacer realidad su visión de Cesarea. Los arqueólogos han descubierto los restos de armazones de madera que se construyeron bajo el agua y luego se rellenaron de piedras y ese cemento. Estás diciendo que construyeron un cajón hidráulico en el mar, ¿sí? Así que tenían vigas de madera que flotaban. Eso es. Las llenaban parcialmente, sí, con piedras y cemento. Y las iban hundiendo en su sitio una tras otra. Sí. Fue una obra pionera de ingeniería. El primer puerto enteramente artificial. Pero nadie previó la acción del mar contra el muro. Y en pocos años, la acumulación de arena contra el rompeolas creó un nuevo tramo de tierra, al que los arquitectos de Herodes dieron un nuevo uso.
Construyeron un hipódromo para las carreras de carros. Estos son los cajones de salida, donde esperaban los carros. Las puertas se abrían todas a la vez. Así que en estas ranuras que hay en la piedra podía haber una reja. Sí, es probable que hubiera una reja. Desde la salida, cada carro cubría la misma distancia hasta la espina central. A partir de ahí no tenían que seguir ninguna calle por la arena. Las gradas tenían capacidad para 8.000 espectadores. Cuando Cesarea creció, se duplicó su capacidad. Aquí vemos una parte de las gradas muy bien conservada. Es importante poder ver las curvas. Siempre hay accidentes. Así que la gente se sentaba aquí para ver los accidentes. Sí, les gustaba. ¿Disfrutaban con los accidentes? ¿Y corrían sobre la arena? Sí, de ahí su nombre. No lo sabía. Herodes consiguió construir la ciudad más moderna del mundo romano. Herodes trajo a Judea arquitectos romanos. Tanto el teatro como el circo fueron diseñados según el gusto romano. Los teatros de estilo romano siempre tienen forma semicircular. Este fue el primero de Judea. Su ingenioso diseño se basaba en el entendimiento de la acústica, que aseguraba que hasta el más leve sonido fuera audible desde las gradas superiores. ¿Qué tiene de especial la acústica de este teatro? En la parte posterior del escenario había un gran muro que hacía rebotar el sonido en dirección al público. Las voces se oían en todas partes. Menuda vista. Los mejores asientos del teatro. Buen sitio para ver el atardecer. Herodes llamó a esta ciudad Cesarea en honor a su patrón, el emperador romano. El proyecto tenía como objetivo halagarlo y funcionó. Al construir una ciudad romana en tierra judía, Herodes corría el riesgo de enfurecer a sus súbditos. Para mantener su lealtad debía tenerlos contentos y de nuevo lo hizo edificando. Reconstruyó la ciudad de Jerusalén. El resultado sería uno de los mayores logros de la historia. La ciudad de Jerusalén, la capital de Tierra Santa. La búsqueda de nuestros investigadores del mundo perdido del rey Herodes el Grande los lleva al lugar donde causaría mayor impacto. Herodes era violento y despiadado, pero también inteligente. Sabía que si mantenía contentos a sus súbditos, le sería más fácil gobernarlos. Les dio comida, diversión y, lo más importante, agua. Los judíos fueron de los primeros pueblos en valorar la limpieza y la higiene en su observancia religiosa y en la vida cotidiana. Así que Herodes los contentó reconstruyendo y ampliando el mayor baño público de Jerusalén. Era conocido como la piscina de Siloé. Ayudado por Eyal Meiron, Marta Lesnick se dirige a la zona de Jerusalén conocida como la ciudad de David. Quiere descubrir el aspecto que tenía la piscina en la época de Herodes. A pesar de ser conocida por su mención en la Biblia, fue descubierta hace poco tiempo. ¿Podrías decirme para qué se utilizaba la piscina? Básicamente, la primera necesidad de agua es para beber y además para llevar a cabo baños rituales. Cada año más de 150.000 peregrinos venían a visitar el monte del templo. Cada uno de ellos necesitaba llevar a cabo un ritual de limpieza.
Para poder hacernos una idea de lo grande que era, aquí se puede ver una esquina y allí está la opuesta, donde está ese grupo. Ese lado de la piscina medía unos 50 metros de longitud y se cree que el otro lado medía 100 metros en aquella dirección, por lo que aproximadamente ocupaba un área de 4.000 metros cuadrados. Eso es enorme. Lo es. Mayor que 2 campos de fútbol. Sí. El agua que la abastecía procedía del manantial de Gijón, a solo 425 metros de distancia. Marta Lesnick descubre que los ingenieros de Herodes consiguieron canalizar y controlar su flujo. Es impresionante. Genial. Nos encontramos en una falla, una grieta de la roca que llega hasta el suelo. Y los ingenieros, fueran quienes fueran, se sirvieron de ella para crear un canal y de ese modo controlar a dónde iba el agua en distintas zonas y la altura o profundidad de la piscina, simplemente cerrando una compuerta y desviando el cauce. Así sería la piscina de Siloé en tiempos de Herodes. Aquí tuvo lugar uno de los hechos más conocidos de los evangelios, la curación del ciego. Aunque Jesús vivió algunos años después de Herodes, esta fue la piscina que conoció, en la que curó al ciego de nacimiento. Es una historia fantástica. Cuando Herodes llegó al poder, gran parte del agua de Jerusalén fluía por antiguos túneles excavados en la roca. Pasaban a una red a través de las colinas que rodean la ciudad. Eyal Mayron lleva al ingeniero Marta Lesnick de visita subterránea para ver exactamente a qué se enfrentaban los constructores de los túneles. Si el paso de un acueducto estaba bloqueado por una colina, a veces era más fácil atravesarla que rodearla. Pero eso no significaba que cavar los túneles fuera una opción fácil. Eyal, veo que estamos entrando en un tramo del túnel con el techo mucho más bajo y que es de sílex o pedernal. Una piedra muy dura. ¿Tiene alguna importancia? Mucha. Esta piedra es mucho más dura que la caliza de alrededor e imagino que tuvieron que trabajar mucho para rebajarla. Incluso los contratistas actuales tienen muchas dificultades para trabajarla. Herodes se dispuso a mejorar el abastecimiento de agua a Jerusalén. Sus ingenieros construyeron un nuevo acueducto para llevar agua dulce desde las piscinas de Salomón cerca de Belén. Se conoce como el acueducto superior. Hoy la mayor parte ha desaparecido. Pero Marta Lesnick y Eyal Mayron intentan encontrar uno de los pocos tramos aún en pie. Esto es un segmento del acueducto superior que se ha mantenido intacto 2000 años. Es realmente impresionante. ¿De qué está revestido? Básicamente es yeso, un yeso hidráulico que impide que el agua se filtre. Este color grisáceo nos indica que fue hecho en época de Herodes, porque entonces mezclaban el yeso con ceniza, lo que le daba ese color tan característico. Siempre he querido ser trabajador municipal. La pendiente de un acueducto romano podía ser mínima. Este tramo parece totalmente plano y Mark quiere averiguar si tiene alguna inclinación. Vamos a echar un poco más para averiguar la dirección. No tenemos agua suficiente. No, hay un pequeño flujo. Sí, hay un pequeño flujo que va en esa dirección. Sí, ahí está. Estupendo. Bien por los ingenieros de Herodes. Increíblemente, el acueducto solo baja 16 metros a lo largo de sus 14 kilómetros de longitud. El agua siempre corre hacia abajo, desde lo alto hacia lo más bajo. Así funciona la física. Exacto. El acueducto mejor conservado de Israel fue construido para abastecer a Cesarea.
El arqueólogo Joseph Pora lleva a Marta Lesnick hasta su nacimiento, los manantiales del Monte Carmelo, a unos 8 kilómetros de distancia. ¿A qué altura estamos? A unos 50 metros. ¿50 metros sobre el nivel del mar? Sí, el nacimiento está por ahí. Aquí puedes ver el agua correr. Desde aquí el agua era conducida a través de canales cubiertos. Mira la parte original. Al subir puedes ver el techado que protegía el agua de cualquier tipo de contaminación. Era agua para beber. El agua llenaba esta alberca antes de ser canalizada por el valle que conduce a Cesarea. En sus últimos 8 kilómetros, un acueducto llevaba el agua a lo largo de la costa hasta la ciudad. Era la mejor canalización construida en este país. Aún así, el proyecto arquitectónico más ambicioso de Herodes estaba por llegar. Sería una construcción a una escala jamás conocida y dominaría Jerusalén hasta el día de hoy. Nuestros investigadores están descubriendo el legado del rey Herodes el Grande. Una serie de construcciones monumentales repartidas por Judea en sus 33 años de reinado. Durante ese tiempo, Herodes se esforzó por complacer a sus señores, los grandes hombres de Roma, que le habían dado su corona. Por su parte, sus súbditos no lo apoyaban. Era un rey impuesto por una potencia extranjera. Así que Herodes tuvo que ganarse a su pueblo, y lo hizo dándole el mayor regalo imaginable. Reconstruiría el templo, el lugar que los judíos tenían por el más sagrado de la tierra. Oris Oltes y el historiador Ken Spiro han venido al lugar donde se alzó el templo de Herodes. Hace tiempo que desapareció, pero aún existe gran parte de la muralla que lo rodeaba. Esta parte es conocida como el Muro de las Lamentaciones. Es un muro de contención que construyó Herodes y que para el pueblo judío, a través de los siglos, es como si hubiera formado parte del mismo templo, ¿verdad? Así es, una gran ironía. Herodes, cuya relación con su pueblo era tan ambivalente y a menudo muy hostil, construyó el lugar considerado más sagrado del mundo para los judíos. Resulta bastante interesante. Aquí podemos ver solo un fragmento de lo que construyó. Para hacernos una idea de la verdadera escala del monte del templo, Marta Lesnick cruza el valle hasta el Monte de los Olivos. Solo desde aquí es posible entender el despropósito que se intentó. Vale. Bonita vista. Hoy una mezquita de cúpula dorada marca el lugar en el que se alzaba el templo. Desde aquí tenemos una vista preciosa del gran desafío al que se enfrentaba Herodes: construir una gran plataforma sobre ese monte. Así que decidió hacerlo de un modo sin precedentes en el mundo antiguo. Construyó un gran muro alrededor de la parte superior de la colina que le permitiera preparar la superficie inferior. ¿Se conocen las dimensiones? Algo menos de 500 por 300 metros. Cuando Herodes la terminó, era la mayor plataforma del planeta hecha por el hombre. Ahí cabían 24 campos de fútbol. Herodes tuvo que reformar y ampliar la plataforma del monte del templo. Y para mantener la colosal masa de tierra, cercó la zona con un gran muro. Marta Lesnick se dirige a la esquina sudeste para ver exactamente cómo se construyó. Desde aquí vemos la altura total del muro, 30 metros, que equivalen a un edificio de 10 plantas. Las piedras tienen 1 metro de grosor y encajan creando una especie de cremallera. Las grandes piedras se unían en las esquinas formando cremalleras y combinando una piedra larga con una corta, luego otra larga, otra corta y así hasta arriba. El muro solo era parte de la estructura. Para igualar las laderas, los ingenieros de Herodes construyeron una red de grandes cámaras abovedadas.
Marta Lesnick y Ken Spiro siguen un túnel bajo el Muro de las Lamentaciones. Aquí, oculto bajo el nivel actual del suelo, se encuentra uno de los mejores ejemplos del trabajo de la piedra, clave para la construcción del templo. Estas piedras están en perfecto estado, casi como cuando fueron colocadas aquí. Incluso se pueden ver las marcas que hicieron los canteros de Herodes hace 2000 años. Es precioso. Apenas ha habido erosión. Encajan a la perfección. Casi cuesta creer que los bloques fueran tan bien cortados y colocados. Parece que lo hubieran hecho ayer mismo. Algunas de las piedras utilizadas para construir el muro de contención de Herodes tienen un tamaño increíble. Tenemos 13 metros con 51 centímetros. Es una piedra muy larga. Vamos a medir la altura del bloque. 3 metros con 43. Y además tiene unos 5 metros de grosor. Vamos a hacer números. Digamos que la densidad de la piedra caliza es de 2,4 toneladas por metro cúbico. Así que tenemos una piedra de más de 550 toneladas. Es gigantesca. Menuda pieza. Además de construir el templo, Herodes se propuso ampliar la ciudad. Añadió una segunda muralla y se construyó un palacio lejos del barrio judío. Con ello, dividió Jerusalén. Su palacio estaba en las afueras, al oeste del monte del templo. Cuando Herodes construía, siempre mostraba su personalidad ambigua. Por una parte tenemos su lado judío, el monte del templo, y en el otro su palacio. Sus fortificaciones aún existen. Nos encontramos en un barrio llamado La Ciudadela. Mucho de lo que vemos aquí dentro data de la época de Herodes. El rey se aseguró de defenderla bien. Esto es el foso. Es exactamente como Herodes lo construiría. Es un foso seco. Cavaron una zanja para añadir más seguridad a la ciudadela. Estas piedras son las más grandes. Así es. A pesar de su riqueza y poder, la paranoia de Herodes lo perseguía a todas partes. Y eso se refleja en el diseño de las torres que rodean la ciudadela. Puedes ver las torres allí. Hay 1, 2 y 3. Es interesante destacar que las 2 torres más altas están orientadas hacia la ciudad, cuando cabría pensar lo contrario. A la gente le gusta decir que a Herodes le preocupaban más sus súbditos judíos que los romanos. Y probablemente sea verdad. Siempre tuvo más miedo de los judíos. Su intención era que nadie que entrara en el complejo del templo dudara de su poder o su devoción. Los judíos accedían por la escalera del sur. Y Mark ha descubierto que sus peldaños fueron diseñados de un modo especial. Herodes, sus ingenieros y arquitectos pensaban en todo. Si uno se fija en los escalones, ve que tienen diferentes medidas. Aquí hay una distancia de 1 metro aproximadamente, y aquí medio, 1,5 metros. Se hizo para que aquel que lo subiera se preparara y fuera consciente de que estaba a punto de entrar en el templo. El rey Salomón había construido el primer templo y Herodes se propuso eclipsarlo. Su templo, del que no queda ni una piedra en pie, se alzaba 53 metros. Era una forma de inmortalizarse y de impresionar al pueblo judío. Lo curioso e irónico es que él, que no era una buena persona, es el único que ostenta el título de El Grande. El complejo del monte del templo de Herodes era el edificio más importante de Tierra Santa. Representa el apogeo del rey y glorificaba a la nación judía. Fue la culminación de todos sus proyectos constructivos. Como nuestros investigadores han descubierto, se benefició de los conocimientos arquitectónicos adquiridos en Masada, como el refuerzo de las pendientes o el tallado de grandes bloques de piedra. Del Herodión aprendieron la escala y cómo construir a diferentes niveles. La creación de la nueva ciudad de Cesarea parecía sugerir que nada quedaba fuera del alcance de Herodes.
Y el monte del templo fue la prueba definitiva. El rey Herodes siempre será recordado como un malvado, despiadado, obstinado e impulsado por su ego. Aún así, fue este hombre y sus características las que dieron lugar a algunos de los logros constructivos más extraordinarios de la historia. En la primavera de 2007, unos arqueólogos que excavaban en el antiguo Herodión descubrieron una tumba lujosamente decorada. A pesar de que no tiene inscripción del nombre de la persona para la que fue construida, su riqueza y localización llevan a pensar que se trata de la última morada de Herodes el Grande. Aún continúan las investigaciones, pero si están en lo cierto, han encontrado la tumba del mayor constructor del mundo antiguo.